Recordando que estamos viendo un material de Marta Piz que se llama La esposa excelente para aquella persona que quiera ahondar mucho más en el tema, lo puede conseguir allí. El domingo pasado nosotros quedamos viendo el entendimiento o comenzando a ver el entendimiento que la esposa tiene acerca del matrimonio o debemos tener nosotras acerca del matrimonio y cuál es el propósito del Señor. Entonces veíamos que los esposos tienen una meta bíblica para las relaciones y cuál debe ser. Pues debe ser un modelo de unidad que lo veíamos que el ejemplo perfecto de esa unidad es la Trinidad y que nosotros vamos a aprender cómo podemos ambos, esposo y esposa, crecer en esa unidad. Ahora, esa unidad debe llevarnos a una comunión espiritual y física y que en últimas termine glorificando al Señor. Eso como consecuencia va a traer un crecimiento personal y espiritual. Entonces esa unidad y ese crecimiento espiritual que cada uno de los dos alcance va obviamente a depender de la gracia del Señor y los dos van a querer, digamos que animarse a parecerse cada uno de los dos a Jesucristo, pero va a requerir un trabajo diligente, un trabajo de ambas partes, un trabajo en equipo. Entonces, sin diligencia y sin trabajo, sin oración, pues no vamos a poder lograr absolutamente nada. Y nosotros hablábamos de 4 formas bíblicas para poder alcanzar esa unidad y ese crecimiento espiritual. Voy rápido porque esto ya lo habíamos visto el domingo pasado. Hacer de nuestro matrimonio un asunto de oración fiel. Posiblemente en ocasiones nos cansamos porque no vemos muy rápidamente los resultados, pero necesitamos orar fielmente por nuestros matrimonios. Y no tanto por nuestro cónyuge, sino sobre todo por nosotras mismas, suplicándole al Señor que nos muestre nuestras debilidades, nuestro pecado. Y como dice el segundo punto, comprometernos a un plan de acción que sea bíblico. El tercero, tomar responsabilidad personal de nuestras fallas y arrepentirnos. Allí es donde le pedimos al Señor que nos muestre nuestro pecado para arrepentirnos. Y el cuarto punto, someternos a participar en el proceso de santificación mutua. Entonces ya veíamos esos 4 puntos dentro de ese tercer punto que dice tomar responsabilidad personal por nuestras propias fallas. Para arrepentirnos, veíamos que nosotros podemos darnos cuenta del pecado cuando nos exponemos a la escritura, a escuchar y a leer la palabra, y cuando alguien nos confronta. Esos son 2 aspectos importantes y necesarios en el punto de tomar responsabilidad personal por nuestras propias fallas para arrepentirnos. El cuarto punto, someternos a participar en ese proceso de santificación mutua. Veíamos varios textos, segunda de Tesalonicenses 2:13, Judas del 1 al 24, y veíamos algunas maneras o ejemplos cómo Dios nos puede ayudar a llegar a ser más como Cristo. Y yo hablé de 1, 2, 3, 4, 5 ejemplos y el último era ser amonestado por otros, que hace parte de poder crecer en esa santificación mutua. Hablábamos también del proceso de santificación, la santificación inmediata, que es cuando el Señor nos salva, no añadimos nosotras ni un gramo. El proceso de santificación progresiva, bueno, valga la redundancia, proceso, allí el Señor ya nos da la capacidad por darnos un nuevo corazón para poder participar nosotros en nuestra santificación, que es lo que nosotros vamos a estar hablando, esa santificación mutua, hace parte de ese proceso de santificación, y al final veíamos pues la santificación final o la glorificación, que pues ya será cuando estemos todos en gloria. Bueno, aquí dejamos y voy a retomar que la amonestación es una expresión de censura o reprensión. Una amonestación bíblica es decirle a alguien lo que está haciendo mal, con el objeto de restaurarle en su relación con Dios. Miren el propósito de esa amonestación.
No es como que, no sé, tú te vas a vengar porque sí, no. El propósito es que tú quieres que tu cónyuge sea restaurado en su relación con Dios, porque estás viendo que hay un pecado que lo está apartando de su relación con el Señor. Cuando un esposo o esposa cristiana amonesta a su pareja, está señalando el pecado en la vida de esa persona, por lo cual hay ciertas reglas bíblicas que uno debe seguir al amonestar a alguien. Entonces, primero vamos a ver lo que va a ser necesario de parte nuestra cuando queremos amonestar a nuestro cónyuge o a algún hermano en la fe o hermana en la fe. Es necesario también aprender a exhortar, aprender a amonestar. No solamente porque tú te des cuenta de un pecado quiere decir que eres sabio o que no necesitas aprender a amonestar. Necesitamos aprender a amonestar porque hay pecado también en nosotros. Y hay veces podemos ser muy duros o muy laxos o equivocarnos en la manera en que amonestamos y terminamos casi abatiendo más el corazón del hermano o la hermana. Entonces, lo primero, dice Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, algo importante, vital, estando tú y él solos. Si es necesario amonestar a tu esposo, a tu cónyuge o viceversa, el esposo a la esposa, que sea cuando estén solos, no con los hijos, no con otras personas, no para avergonzarlo en público. Eso es una falta de respeto bastante grande y eso mina mucho más la relación de pareja. Y quedamos en Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este texto es muy importante tenerlo en mente, memorizarlo, eh, tenerlo en varios lugares para meditar en él, porque dice, ustedes que tienen espíritu de mansedumbre, o sea, Pablo ya está haciéndoles caer en cuenta, recuerden el espíritu en el que ustedes tienen. No, no nos ha dado Dios un espíritu no sé, de venganza, sino un espíritu manso, un espíritu de mansedumbre, para considerarnos primero a nosotros mismos, que nosotros podemos pecar mucho peor de lo que nosotros vamos a exhortar al hermano. Entonces nos consideramos que somos frágiles, inútiles, pecadores, y con esa misma actitud humilde vamos a poder acercarnos a nuestro cónyuge para poder restaurarle, para poder exhortarle de una manera compasiva, amorosa, respetuosa. Eso es supremamente importante. Y recordando lo que veíamos otro texto en Filipenses, que considerando a Filipenses o Efesios, no sé por qué siempre me confundo de ese texto, creo que es Filipenses, considerando al otro como superior a ti mismo. Es vital entender que nosotros no somos los importantes acá. No es para nuestra propia gloria, no es para que nos aplaudan, ay, cuánto nos hiciste caer en cuenta en el error que estaba. No, es la gracia del Señor que puede utilizarte a ti para poder restaurar a la otra persona al Señor. Es una gracia, no haces nada. Eres solamente una herramienta, solo que es mejor dejarnos utilizar muy bien por el Santo Espíritu para alentar a otro que ser una herramienta no sé, ser casi un cincel para tratar al otro. Es mejor ser un bálsamo, un refrigerio para el alma de alguien y no ser pues como que la sal que pues, es necesaria en ocasiones o cuando la herida está abierta necesita algo que la ayude a reparar, pero en ocasiones es algo doloroso. Queremos más bien ser herramientas útiles, alentadoras, animadoras, con palabras sabias, dulces al oyente, que edifiquen a nuestro oyente considerando a los demás superiores a nosotros mismos, pero considerándonos que nosotros podemos pecar mucho más, como dice Gálatas 6:1, y con espíritu de mansedumbre ir a exhortar o a reprender a nuestro cónyuge, a nuestro hermano.
Cuando una amonestación se hace en privado, con gentileza y con el motivo de restaurar a la otra persona, entonces es hecha con amor. Cuando alguien no quiere amonestar a su pareja, de seguro está más preocupado por qué efecto tendrá esto sobre mí. Entonces en ocasiones puede ser que te estés dando cuenta de algún pecado, pero tú dices ¿qué efecto tendrá esto sobre mí si yo le digo algo? No, comenzaremos un conflicto, mejor lo dejamos así. Esto es una falta completa de amor y pues ahí está demostrando que no estás tú amando a tu cónyuge, no estás glorificando al Señor y estás teniendo una reacción egoísta que está mostrando más una idolatría por ti mismo más que amor a tu cónyuge y amor al Señor. Si amas a Dios y a tu pareja, entonces se amonestarán mutuamente en amor y de una manera bíblica. Entonces empieza considerando que la amonestación, cuando alguien te amoneste, entonces también hay maneras de poder recibir esa amonestación. Entonces tenemos que aprender a amonestar y también tenemos que aprender a ser amonestados, porque hay veces nos cuesta mucho, nos podemos cerrar, poner a la defensiva, enojar y añadirle más pecado ya al pecado que tenemos. Entonces, cuando se nos amonesta, ¿qué tenemos que tener en consideración? Primero, evalúa que puede ser que esa amonestación sea válida, sea verdadera. Luego, considera las siguientes maneras apropiadas de responder a esa amonestación. Lo primero, toma tiempo para reflexionar sobre lo que te han dicho. Entonces, no digas nada. En ocasiones nos enojamos, queremos defendernos, pero lo primero es ten en cuenta que posiblemente eso sea verdad, entonces tú vas a tomar un tiempo para reflexionar en lo que te han dicho, aunque te lo digan de una mala manera. Acá también vale la pena aclarar que si te amonestan y aún te amonestan de una mala manera, enojados o te dicen un montón de cosas ofensivas, no importa. No importa, tú no eres Dios. Entonces, tú puedes pasar la ofensa, pero ten en cuenta que posiblemente esa amonestación sea verdadera. Entonces, lo primero es que tú vas a callar, vas a reflexionar sobre lo que te han dicho. Y dice Proverbios 15:28, el corazón del justo piensa para responder. Dice piensa, no habla. Piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Entonces no te defiendas, reflexiona primero, calla y mira a ver si eso es verdad. Pero para eso necesitas tú estar tranquilo, calmado y escuchar primero la amonestación. Lo segundo, escudriña las escrituras para determinar cuál es el pecado y cómo despojarte de él. Entonces, si te están amonestando, primero identifica por qué pecado te están amonestando. En ocasiones nos puede pasar que somos amonestados, pero no se nos dice qué pecado es el que estamos haciendo. Entonces, si tú eres el que está recibiendo la amonestación porque dejaste, no sé, estripaste la crema dental, pues tú revisas y estripar la crema dental, esto para las esposas, si van a amonestar a sus esposos, pues realmente eso no es pecado, ¿sí? No quiero generar por allá conflictos, pero si no es pecado, entonces tú tienes que tener en cuenta que por eso no va, o sea, no, tu amonestación es injustificada. Y si tú estás recibiendo esa amonestación, pues identifica si hay pecado, tú vas a querer corregirlo rápidamente con la escritura, determinar dónde es el pecado y cómo despojarte de él. Entonces, si te están amonestando por algo que sea pecado, con la escritura es necesario determinar cuál es el pecado y también rogar que la palabra del Señor nos guíe a cómo despojarnos de ese pecado. Dice Efesios 4, 22, 24, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. Tercer punto, cuando somos amonestados, la manera de responder. Pídele a tu esposo que te dé algún ejemplo específico de cómo tú podrías haber respondido de una mejor manera a tu amonestación. Proverbios 14:8 dice, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Entonces realmente
si hay un corazón humilde, nosotros queremos entender de qué mejor manera podemos responder a la amonestación, de qué manera podemos evitar ese pecado, porque queremos parecernos al Señor y en últimas también dar gracias a Dios porque tenemos a alguien que quiere que nos parezcamos más a Cristo. No nos está estorbando porque sí, sino porque quiere que nosotras nos parezcamos más a Cristo y allí tenemos que decir una gran gloria al Señor. Cuarto, confesar el pecado, obviamente. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quinto, muestra el fruto del arrepentimiento. Deja de cometer el pecado y empieza a hacer lo correcto. Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, no nos gusta que nos exhorten, no nos gusta que nos regañen, que nos amonesten, pero dice la Escritura que en ocasiones va a ser esto algo molesto, pero después da un buen fruto. Entonces necesitamos aún rogarle a nuestra alma que podamos ser prestas a responder piadosamente a la amonestación. Lo sexto es no justifiques el pecado o no te defiendas. Dice Miqueas 7:9, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y veré su justicia. Increíble este texto. Dice, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Entonces, si hemos pecado, pues sería vergonzoso defendernos o justificarnos cuando, si el Espíritu Santo aún te está redarguyendo, no pecaste, entonces mejor irte para una esquina, respirar, ponerte a orar y aún si hay que llorar por la vergüenza, Señor, por favor, perdóname, mi esposo tiene razón, actué mal, estoy pecando, ayúdame más bien a arrepentirme y a apartarme de ese pecado. Entonces quizás te ayuda a meditar en los siguientes beneficios de una respuesta correcta a la amonestación. Entonces voy a dar unos versos de la Escritura para que tú mires qué beneficios trae el responder de una manera piadosa o correcta cuando somos amonestadas. Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Entonces todas nosotras queremos ser más prudentes, aprender a ser más prudentes o ser prudentes, porque en ocasiones podemos ver que no lo somos. Entonces dice que el que guarda la corrección vendrá a ser prudente, un beneficio. Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 15:31. El oído que escucha la amonestación de la vida, o las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Yo espero que también para los niños o las niñas o los jóvenes, los hijos que están escuchando, puedan retener estos textos para guardarlos cuando son corregidos y amonestados por sus padres. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, no la ama, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Podemos también orar por nuestros hijos para que el Señor les dé entendimiento al ser corregidos, un corazón humilde para recibir y pues que el Señor también los corrija a través de nosotros padres. Escucha y aprende de la corrección y piensa, ¿qué me está tratando de enseñar el Señor aún con esta reprensión, con esta corrección? Aprenda a ver la corrección mutua desde la perspectiva de Dios y agradece a tu esposo porque te está corrigiendo. Posiblemente no se está quedando callado al verte a ti pecar
y soportar amargado, callado tu pecado, sino que te lo está diciendo, entonces agradécele al Señor por eso. La corrección, ver la corrección desde este punto de vista, va también a alentar tu corazón y puedes tú recordar Proverbios 27:6 que dice: fieles son las heridas del que ama, pero necios los besos del que aborrece. Entonces, fieles son las heridas del que ama y realmente Él quiere que tú te parezcas más al Señor, más a Dios, más a Cristo. Entonces tenemos que más bien ver que hay un corazón que me está amando para que yo pueda parecerme más al Señor, y eso, como decía yo anteriormente, termina siendo una gracia. Proverbios 27:5 dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Bueno, los resultados serán el crecimiento y la madurez como creyente. Que puedas tú ser sabia en vez de ser necia. Glorifica al Señor aun con este deseo precioso de querer parecerte más a Él. Y cuando eres reprendida, pues más bien agradece al Señor. Entonces, haz de que el glorificar a Dios sea tu mayor deseo, tu preciado anhelo. Y si tienes que sufrir la humillación por parecerte más al Señor, aun cuando somos reprendidas, pues que así sea. Sí, claramente que va a ser incómodo, va a ser en ocasiones doloroso, pero sí esto va a pulirnos más para que podamos parecer más al Señor y para producir mejores frutos, pues gloria a Dios por esto. Bueno, ahora, ¿qué pasa si es nuestro esposo el que necesita la amonestación? Algo muy importante. Entonces ya vimos cómo aprender a amonestar, cómo recibir la amonestación. Ahora, ¿qué pasa si es nuestro esposo el que necesita ser amonestado? Entonces también tenemos que aprender a guiarnos por la Escritura, y hay acá algunas directrices muy buenas en el material. Bueno, directrices para amonestar a tu cónyuge, a tu esposo. Entonces, primero escoge el tiempo apropiado. Entonces ya vimos que estando solos, pero estando solos no necesariamente quiere decir que es un buen momento. Entonces, estando solos, pero escoge el tiempo apropiado. Eclesiastés 3 nos dice mucho acerca de que hay un tiempo para todo. Y el verso 1 y el verso 7 dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Entonces, los tiempos inapropiados son cuando están ustedes con una actitud, de pronto están cansados o ya están con una actitud pecaminosa, están molestos. Entonces Él no te va a poner atención y no es un tiempo adecuado. Entonces, si Él está llegando del trabajo o ahorita en la situación en la que estamos, está trabajando y termina el día sin comer, está cansado, no es un buen momento. Entonces escoge el tiempo apropiado. Sí es necesario hablar, pero tú tienes que también ser paciente para aprender a buscar el tiempo apropiado para hablar. Todos los tiempos no son apropiados para hablar. Posiblemente si tú hablas vas a añadirle más pecado a la situación, no te va a escuchar. Entonces hay un tiempo para todo. Posiblemente las esposas en ocasiones estamos que no es que me tiene que escuchar y tiene que ser ahora. Sea como sea, él me tiene que escuchar. Eso es egoísmo y está mostrando una idolatría. No está mostrando amor por tu cónyuge. Entonces, el propósito acá es glorificar al Señor y restaurar a tu esposo a la comunión con Dios. Ese es el propósito. Si tú ves la exhortación y ese no es el propósito primario, entonces no lo hagas, mi querida hermana. Es mejor que te calles, ores y veas si es necesario que tú hables, o mejor, te quedas calladita. Entonces, escoger el tiempo apropiado. Y esto por eso es necesario orar por ello. 2. Escoger las palabras apropiadas. Proverbios 15:28 dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Entonces es necesario escoger las palabras apropiadas. Entonces, en ocasiones puede ser necesario que tú hasta escribas, practiques lo que tú quieres decirle a tu esposo.
o le permitas a alguien evaluar esto antes, no sé, obviamente sin entrar en detalles y sin avergonzar a tu esposo, porque puede ser que no los avergoncemos en público, pero también acá un paréntesis grande e importante, que cuando hables con alguien a pedir consejo, a una hermana madura en la fe, no hables de tu esposo, porque tu esposo ni siquiera está allí y eso es chisme. Estás deshonrándolo, estás hablando mal de tu prójimo que no está allí para defenderse. Entonces en ocasiones tú piensas que tú estás buscando un consejo, pero esto lo único que hace es dejar mala imagen de tu esposo a la otra persona que te está escuchando y que no necesita escuchar malos comentarios de tu esposo o un mal reporte de tu esposo. Que cuando tú quieras pedir consejo, tú puedas decir, mira, hay una situación que me está ocurriendo y quisiera yo pedir tu ayuda para ver si estoy utilizando palabras amables, palabras piadosas para relacionarme con la persona o querer solucionar el conflicto que tengo. ¿Ya? No dijiste qué es, ni qué pasó, ni con quién es. A la otra persona no le interesa, pero sí te puede ayudar. Cuando tú le leas o cuando tú le expreses lo que quieres decir, te puede decir, bueno, piensa en esto, mira aquello, evalúa lo siguiente y te puede seguir ayudando. Y estamos allí recibiendo un consejo piadoso sin necesidad de pues chismear de nuestros cónyuges o nuestros hijos, porque en ocasiones también pues pasa. Cerrado el paréntesis, seguimos. Tercero, consuélelo al corregirlo. O sea, es necesario que también consueles el alma cuando es corregida. Apocalipsis 2 se nos da un buen ejemplo y el Señor cuando estaba exhortando a las iglesias siempre les animaba antes, bueno, en la mayoría, en otras no, creo que fue en una que no, y en otra pues realmente no tenía nada que corregirle, siempre la alentó y la animó a seguir perseverando hasta el final, pero en las otras siempre mostraba un consuelo, siempre le decía lo positivo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esto es un buen consuelo para después seguir con la exhortación. Entonces, con esto no quiero que caigamos en lisonjear, en darle vueltas al asunto, sino en apreciar la bendición que es tu esposo. Por eso necesitamos orar para pedirle sabiduría de cómo hacerlo al Señor, cómo hacer esto para no ofender a Dios y animar a nuestros esposos, pero es bueno consolarlo al corregirlo. Entonces, hacerle caer en cuenta que apreciamos su labor, su trabajo, sus palabras, bueno, lo que tú estés queriendo reconocer de tu esposo, pero puedes tú después decirle y encuentro esto, que quiero que te ayude a parecerte más al Señor. Lo hago con humildad, con respeto. Por favor, no tómalo de una muy buena manera. Entonces, cuando hay palabras de amor, de afecto, de respeto, pues no hay necesidad que la otra persona te malentienda. Cuarto, sé específico en cuanto al pecado y ofrece una solución bíblica. Y hay acá varios ejemplos. Entonces, a lo que me refería a no darle vueltas al asunto es que ve puntual. En ocasiones nosotros hablamos mucho y no puntualizamos. Y a los varones les gusta ser precisos, ir al punto. Entonces no te quedes dando vuelta al asunto y ve al punto. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces posiblemente el pecado es que tu esposo se está quejándose. Entonces tú puedes recortar este texto y hablarle del pecado de la queja. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otro ejemplo bíblico, Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Posiblemente tu esposo mintió, entonces aquí hay una solución bíblica.
Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Posiblemente él está muy turbado, muy angustiado, temeroso por el futuro. Bueno, por nada estéis afanosos, nos dice nuestro Dios a través de su palabra, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, ¿por qué no oramos juntos y por qué no le pedimos al Señor que nos permita descansar en Él? Puede ser un aliento que tú le des a tu esposo. Santiago 1:19-20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, posiblemente hay ira de parte de tu esposo, está pecando, pecó, airándose. Entonces, puedes tú hablar, teniendo en cuenta estos 4 puntos que hemos visto, hablarle del pecado y poder meditar o recordarle este pasaje. Ahora tú se lo quieres recordar y no quieres salir como el juez ofendiéndole, mostrándole un texto bíblico que no lo va a alentar, sino que lo va a dejar más desanimado o va a hacer que se aire más. Entonces, con humildad, siempre considerándote que tú puedes pecar de una peor manera. Entonces recordemos, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Está esto en Santiago 1:20. Entonces es más cómodo dar sugerencias vagas e indirectas que específicas, francas y claras referente al pecado de tu esposo. Sin embargo, las personas son inconscientes a las sugerencias vagas y no específicas. Habla la verdad en amor con tu esposo y será más probable que él entienda y se arrepienta. Dale esperanza ofreciéndole una solución bíblica. Entonces puedes tú citar allí, darle, mira amor, siento que te has irritado sobremanera con nuestro hijo, nuestra hija, yo sé que ella hizo esto y eso enoja, pero recuerda lo que dice el Señor, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay algo en lo que yo te pudiera ayudar para facilitarte la situación cuando tú estés hablando con ella, cuando estés hablando con él. Si quieres puedo yo alertarte, hacerte alguna seña cuando veo que que tus ánimos están aumentando. ¿Quieres que pueda yo ayudarte en esto? Bueno, tú te pones a su disposición si él requiere de parte tuya alguna ayuda. O si él te dice, no, mira, ora por mí, me está costando, está siendo difícil, pues ora por él. Siempre que haya una corrección de manera cariñosa, respetuosa y humilde de parte tuya. Bueno, quinto, comunica un espíritu de amor incondicional. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dile algo como, mi esposo, yo siempre te amaré, pase lo que pase. Y muéstrale tu amor, siendo paciente y bondadosa. Ahora, no es fácil dar una amonestación amorosa. Yo creo que acá podemos fallar mucho tanto en recibir la amonestación como en aprender a amonestar. ¿Por qué? Porque hay mucho pecado de parte nuestra. Entonces necesitamos más bien rogar al Señor. Yo meditaba en este capítulo y yo decía, ay Señor, por favor, dame la gracia para aprender a hacerlo, aprender a recibirla también y aprenderlo a hacer, porque no es fácil. Hay veces desgastante, podemos empezar como en un ciclo vicioso, queremos realmente hacerlo de buena manera, pero de pronto nuestro esposo nos malinterpretó y ya nos estamos ofuscando. Entonces es necesario aún orar y rogarle al Señor que nos permita aprender, ser diestros aún en poder exhortar y también recibir la exhortación. Es más fácil solamente orar por el asunto y no más en ocasiones, pero es necesario. O sea, Dios nos dice que nuestro esposo es primero nuestro hermano en la fe. Y si queremos que él se parezca más a Cristo, va a requerir que tú te involucres y que trabajes diligentemente. Entonces las escrituras dicen claramente que los cristianos debemos ayudarnos a parecernos más a Jesucristo. Eso es amar al prójimo como ya tú te amas demasiado a ti. Entonces, si tu esposo es cristiano, tú eres responsable delante de Dios de indicarle su problema de una manera suave, afable, amable, respetuosa, amorosa.
Al fin de cuentas, recordemos lo que dice 1 Corintios 13:6. El amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y aunque sea difícil dar una amonestación a alguien, por lo general es más difícil recibirla de una manera humilde. Una medida de que tú veas si tú estás estás madurando en tu cristianismo, te estás pareciendo más a Cristo, es revisar cómo tú estás recibiendo la corrección. Entonces, acá puede ser una buena evaluación. Cómo tú estás recibiendo esa amonestación de parte de tu esposo. ¿Estás siendo piadosa o estás pecando? Entonces, si tú te estás enojando y estás arremetiendo contra tu esposo, allí hay una falta de humildad y allí no estás siendo tú piadosa al recibir esa amonestación. Entonces, acá voy a hablar de 4, ya para ir terminando, 4 maneras de cómo evaluamos si realmente estamos recibiendo de una manera humilde la amonestación por parte de nuestros esposos. La primera, si tú te estás enojando y estás arremetiendo contra tu esposo, evalúa si esa es la respuesta de parte tuya. Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. 2. Si tú te sientes herida, resentida y rehusas perdonar, no estás recibiendo bien la corrección. Efesios 4, del 31 al 32 nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No te resientas y no te rehuses a perdonar a tu esposo cuando él te está amonestando. No te sientas herida, más bien puedas tú ver que la mano bondadosa del Señor quiere pulirte y está utilizando de una manera bondadosa a tu esposo para poder sacar más pecado de ti. Entonces más bien podrías gozarte y decirle: Señor, gracias porque no me estás dejando en mi maldad. 3. Cuando te estás enfocando en las cosas malas que Él hace, solo porque estás resentida con Él y no soportaste la corrección de parte de Él. Entonces Mateo 7:5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Porque si te estás enfocando solo en las cosas malas que Él hace, estás, pues como dice el texto, estás siendo hipócrita. Y necesitamos rogarle al Señor más bien que nos permita bajar la guardia y tener corazones más bien humildes para recibir la corrección y apartarnos más bien del pecado. Recordemos que si actuamos de esta manera, lo único que estamos haciendo es añadirle más pecado al pecado que ya tenemos. Te sientes con una herida personal intensa y te sientes herida y pasan días y días y tú sigues enojada con tu esposo y como que no soportas cómo él me dijo esto, no lo soportas. Bueno, cuídate porque allí no estás recibiendo la amonestación que él te hizo. Hebreos 12:10 al 11 dice: pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces recordemos que el Señor quiere que participemos más de su santidad, que seamos cada vez más santas. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces necesitamos rogarle al Señor tener corazones humildes y más bien que, Señor, haz cualquier cosa, utiliza a mi esposo de cualquier manera para que más pecado tú lo quites y yo me pueda parecer más a ti. Y si con eso en el proceso hay dolor, no importa, porque si esto me va a ayudar a que yo me parezca más a ti, pues gloria a Dios. Que ese sea nuestra actitud. Ahora, cualquier amonestación puede ser humillante y hacernos sentir mal. Sin embargo, no añades a esa herida con una reacción pecaminosa, no le añadas más pecado al pecado que ya tienes reaccionando de una mala manera. Si tú no respondes con humildad y mansedumbre, vas a agravar tu pecado. Y aun si tu esposo te amonesta de una manera airada y áspera,
lo que les decía, no se centren en esto, sino céntrense en que si eso es verdad, tienen que prestarle atención a la amonestación que Él te está haciendo, porque tú eres responsable delante de Dios por tu reacción. Entonces no importa lo que nos digan, pero sí importa cómo nosotras reaccionamos. Somos responsables delante de Dios por cómo reaccionamos a nuestros cónyuges. Si reaccionamos de manera pecaminosa, terminamos ofendiendo al Señor. Entonces, no importa cómo se nos amoneste, perdón, siempre importa cómo respondemos, porque allí o estamos glorificando al Señor o estamos ofendiéndole. Bueno, Hebreos 12:11 nos dice que, vuelvo a leer este texto, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, en ocasiones creemos que estamos muy bien, y cuando se nos exhorta, pues es humillante, nos sentimos mal y como que nos bajamos de esa nube, pero es necesario para que podamos considerarnos a nosotras mismas pecadoras y necesitadas de la gracia del Señor, y sobre todo para que podamos dar un fruto apacible de justicia al final y ejercitarnos pues en esa santificación progresiva y con nuestros esposos en esa santificación mutua. Ahora, la cosecha del fruto dependerá mayormente en cuán humildemente un esposo y una esposa se amonestan mutuamente. Si aman al Señor Jesucristo, participarán y se someterán al proceso de la santificación mutua. El propósito de Dios en el matrimonio es que se ayuden mutuamente a llegar a ser más como Cristo para glorificarle más a Él. Entonces, recordando rápidamente, el propósito del matrimonio es la unidad y nuestro mayor ejemplo es la Trinidad. Ahora, esa unidad es de una manera física y espiritual y vamos a depender completamente de la gracia del Señor para trabajar en esa unidad. Ahora, eso va a producir que los dos podamos crecer y parecernos más a Cristo, pero para eso hay que trabajar. Y hay que trabajar en esa santificación mutua que hace parte de esa santificación progresiva. Si queremos parecernos más a Cristo, entonces vamos a los dos como pareja a trabajar en equipo para exhortarnos, para animarnos, para corregirnos cuando alguno de los dos esté pecando. Y vimos varias maneras de cómo aprender a exhortar, cómo recibir la exhortación, cómo aprender a exhortar a nuestros esposos y cómo evaluarnos si nosotros estamos recibiendo mal la exhortación. Entonces vimos esos puntos finales. Si nosotros reaccionamos de esta manera, quiere decir que estamos recibiendo mal la exhortación y podemos más bien orar para que el Señor quite cada vez más de nosotras el pecado y podamos seguirnos alentando al amor y a las buenas obras con el propósito de glorificar a Dios. Entonces acá un ánimo para las esposas o los esposos que están en matrimonios donde alguno de sus cónyuges no es creyente. No se desanimen, aliéntense, posiblemente no vas a poder exhortar completamente o de la misma manera, bueno, no de la misma manera, sino no vas a poder recibir de la otra parte todo el ánimo o la receptividad que tú quieres, pero puedes más bien orar mucho y después presentar tu causa delante del Señor después que has orado, seguir rogando a Dios y poder hablar de una manera en la que Dios dirija el corazón aún de tu cónyuge a que termine siendo la voluntad del Señor. Recordemos lo que está en la Escritura, que Dios es el que inclina el corazón del rey a hacer lo que Él quiere. Entonces, aunque sea un cónyuge inconverso, vamos a poder ampararnos bajo la mano poderosa del Señor, a rogarle que nos dé palabras sabias, palabras adecuadas, aún para poder solucionar algún conflicto con nuestros cónyuges y seguir rogando, aún para que ya sea por tu comportamiento santo, piadoso, puedas atraerlo al Señor o pueda el Señor obrar, Dios obrar de una manera misericordiosa, milagrosa, aún salvando el corazón de tu cónyuge.
Bueno, creo que esto también aplica a toda mujer, no importa la etapa de la vida en la que está. No necesariamente se requiere un corazón humilde solamente para las esposas, sino también para toda mujer cuando recibe una exhortación de parte de otro creyente. Entonces creo que esto aplica para todos y necesitamos rogar al Señor que nos permita poner realmente esto en práctica. Les decía, nos cuesta tanto exhortar como aprender a recibir la exhortación porque hay mucho pecado, porque nos creemos que estamos muy bien en ocasiones y no nos damos cuenta de esos puntos ciegos, no nos damos cuenta que posiblemente estamos muy mal o estamos dejando de crecer en nuestra comunión con el Señor. De pronto solamente nos quedamos leyendo un solo versículo y eso pensamos que nos va a ayudar a soportar una semana, 2 semanas, un mes, 6 meses. Y eso no es cierto. Entonces, cuando nuestra relación o comunión con Dios empieza a fallar, empieza a haber problemas, empiezo no a buscar a Dios, empiezo a no a orar, empieza también a haber conflictos en nuestras otras relaciones. Entonces, más bien necesitamos ser animados y ayuda, socorro para que alguien nos pueda decir, mira, ¿por qué no vas y vuelves al Señor para que esa relación sea restaurada y poder aprender a parecernos más a Cristo juntos? Entonces, bueno, hasta aquí nuestro tema. Creo que estamos justos de tiempo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. Entonces, bienvenido. Perdón, yo tomo agua. Hermano Carlitos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Sandrita. Hola, Caro, buenos días. Carlitos, yo tengo una inquietud. Señor. Cuando nosotros queremos amonestar a nuestro cónyuge, a veces cualquier acción en un matrimonio, digamos, pueden decir, amor, mira, tú no has hecho esto. Y a ti te responden diciendo que tú tampoco has hecho tal cosa. Digamos, una respuesta viene contra otra respuesta. Un error viene con otro error. Y generalmente muchas personas nos especializamos y tenemos hasta maestría en ironía. Queremos contestar irónicamente. ¿Cómo manejamos esas situaciones? Y bíblicamente, ¿cómo podemos manejarlo, Carlos? ¿Tú qué nos recomiendas? Bueno, recuerden la evaluación que hablábamos al final. O sea, cómo recibir la amonestación de parte de un esposo de una manera no pecaminosa. Entonces, primero tenemos que evaluarnos. Y podemos nosotras sentarnos a evaluar si yo me enojo, arremeto contra mi esposo, que era la primera, digamos, la primera evaluación. Si yo me hiero fácilmente, me resiento o actúo de una manera irónica, si yo me enfoco en las cosas malas de él, y lo último, si yo me estoy sintiendo herida de una manera intensa, claramente que yo estoy respondiendo mal a la exhortación, estoy respondiendo pecaminosamente. Entonces, les invitaría primero, aunque acá estamos aprendiendo todos, o sea, yo espero que todos estemos aprendiendo, porque no nos es fácil amonestar o recibir la amonestación, como les decía anteriormente. Entonces, si estamos reaccionando así, entonces lo primero es evaluar, bueno, yo estoy respondiendo mal a la amonestación, identificar el pecado, estoy siendo orgullosa, porque realmente ese es el pecado, o orgulloso, orgulloso. Estoy recibiendo mal la amonestación. Entonces lo primero, identifico el pecado, hay orgullo de parte mía y lo primero es que yo voy a orar por eso y eso va a requerir de tiempo. O sea, ¿qué más yo quisiera? Orar al Señor por un pecado y que ese pecado nunca jamás volviera a salir. Pero la realidad es que sí hay un Dios bondadoso, poderoso, que me ayuda cada día por su gracia, pero tristemente hay una realidad y es que hay un corazón todavía con pecado. Entonces yo por eso necesito ir constantemente a ese trono de gracia. Entonces lo primero es identificar que no estoy aprendiendo a recibir esa exhortación, que no nos estamos exhortando de manera bíblica y podemos juntos más bien reunirnos ya cuando los niños estén dormidos y tener un tiempo de charla.
y decir, no, mira, yo identifico que no estoy respondiendo de una manera bíblica a la exhortación, no nos estamos comunicando bien aun cuando nos exhortamos. Si la otra persona te está diciendo eso, tú no le digas, ay, sí, yo sí me estoy dando cuenta que tú sí no estás respondiendo bíblicamente. Yo sí desde hace rato me estaba dando cuenta de eso. No, te está abriendo el corazón, entonces no lo desanimes, solamente escúchalo. Sí, entiendo. Sabes que sí, a mí también me está costando, es difícil, porque, no sé, hay mucho orgullo también de parte mía. Entonces puede ser que los dos están identificando el pecado y puede ser un buen tiempo para que puedan terminar aún orando. Lo primero, o sea, Señor, por favor, quita de nosotros orgullo. No nos permitas aún pelear o estar como en una pugna, como si estuviéramos dos bandos, sino entender que nuestro matrimonio es una unidad, es un solo equipo. Entonces pueden ustedes más bien orar primero por eso y pedirle sabiduría al Señor de cómo poder poner en práctica lo que hemos visto hoy. O sea, créanme que encuentro muy útil, muy bueno aún estos puntos, porque bueno, sobre todo porque hay sustento bíblico, pero aún poderlo anotar en un cuadernito para poderlo repasar constantemente. Viste algo de tu esposo, no seas tan, o de tu esposa, no seamos tan ligeras o tan ligeros para decírselo, sino antes de decirlo, ora al Señor. Y puedes tú revisar, o si bueno, lo tienes en tu mente, entonces revisa estos puntos, sobre todo los textos bíblicos, pide sabiduría al Señor de cómo hablarlo y también que pueda preparar el corazón de tu cónyuge, de tu oyente, para que lo pueda recibir de una manera mansa y humilde. Entonces no sé si eso nos puede ayudar a todos a poder trabajar en este proceso de crecer en esa santificación mutua. No sé qué opinan. Gracias, Garito. Muchas gracias. Yo espero que a todos nos ayude Carito, y nos buenos anime. días. Con Eulalia. Hola, Eulalia, buenos días, ¿cómo estás? Bendiciones, ¿cómo estás? Carito, ¿se me puede hacer el favor? ¿Me puede decir el primer punto de las cuatro maneras que está? Bueno, se me olvidó la primera. La segunda era, bueno, herida, resentida. ¿La primera cuál era? La primera, que te estás enojando y estás arremetiendo contra tu esposo. Esa es la primera. Cuando si una mujer se enoja y arremete contra su esposo. Y el texto Proverbios 13:10. Espera, Proverbios 3, espera un momentito. Proverbios 13:10. Carito, o sea que, pues, hemos venido y te agradezco mucho porque eso ha sido de una bendición para mí, un fruto. Vuelvo al tema de que yo como siempre he sido, o sea, antes de yo casarme yo era muy independiente, siempre he sido muy independiente. Mis padres me enseñaron así, más que todo mi mamá a ser muy independiente. Uh-huh. Entonces, para mí, desde que yo conozco al Señor ha sido me cuesta, pues por ser tan independiente me cuesta a veces y he aprendido poco a poco. Siempre he contado con Jimmy, pero a veces yo tomo decisiones sola. ¿M? Uh-huh. Entonces, eso me cuesta y lo otro es que a pesar de que soy como tan, ¿cómo te digo yo? Fuerte, no, sino, ¿qué otra palabra le busco? Exploto. Uh-huh. Entonces, yo a veces tiendo a callarme, pero, o sea que es mejor, a pesar de que haya una discusión en el momento, pues por como todo pasa en los hogares, es mejor uno callar, respirar, ir a orar, y yo a veces tiendo como no a guardarme las cosas, o sea que es mejor llorarle a Dios y pedirle para yo volver a tomar ese tema y hablar de las cosas. Exactamente. O sea, es aprender también a comunicarnos. Tristemente, ahora que tú tocas el tema de la independencia, pues tenemos que entender que nosotras, aunque se nos enseñe mal a ser independientes o a depender de nosotras mismas, la realidad es que somos completamente dependientes de un Dios que nos sostiene,
que nos tenemos que dar cuenta que Él nos sostiene, nos da su aire, su alimento, su fuerza física para tener salud, para poder caminar, es de Él. Entonces dependemos completamente de Él, pero nos da una cabeza y es poder aprender a depender de nuestro esposo. Ahora en esto necesitamos también aprendernos a comunicarnos y parte de la comunicación creo que es aprender a exhortarnos, a corregirnos, porque el propósito, vuelvo y lo repito, es glorificar al Señor y que tu cónyuge se parezca más a Cristo. Entonces, si hay algún conflicto y hay un corazón, digamos que débil, pues porque así lo dice la Escritura, débil que se aira fácilmente, que explota, es muy bueno aún recordar el texto de Santiago 1, 19 al 20, que dice que Santiago 1:20, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, por más de que tú te aires, le añadas más pecado a tu pecado, eso no va a obrar la justicia de Dios. Es un excelente texto para decir, no, mi ira solamente va a añadirle más pecado a esta situación. Entonces, puedo yo más bien, estoy enojada, me retiro, realmente oro, Señor, no sé, me siento tan ofuscada, tan molesta, pero puede ser más por mi propio orgullo, porque me enoja, porque quiero que las cosas se hagan a mi manera, porque soy controladora, porque hay una idolatría por mi yo, y si no se hacen las cosas como yo quiera, me enojo porque no me estoy dando cuenta que estoy usurpando tu trono y me estoy levantando como Dios. Señor, trata mi corazón, ayúdame a morir a mí misma, ayúdame a menguar. Entonces vas, oras y le ruegas al Señor, por favor, cámbiame. Ahora, tú esperas que el Señor obre, pero esto va a requerir trabajo diligente de tu parte, de oración, y que dependas del Señor. Señor, por favor, ayúdame. Y esto va a ser un trabajo de 1, 2, 3, 1000, muchas veces, dependiendo del Señor. Entonces vas, te calmas, si es necesario llorar porque hay mucha ofuscación y porque el pecado y el orgullo de uno está siendo tratado, listo, no importa, no pasa nada. Le rogamos pedir ayuda al Señor, callamos en esos momentos porque lo único que va a hacer es añadir más pecado al pecado, y en otro momento, de pronto hasta el Señor te permite ver la situación, la ves con otros ojos y posiblemente ni siquiera es necesario decir algo. O ves la situación y la retomas, le dices, ay, quisiera yo hablar contigo de lo que pasó el otro día, realmente yo actué de esta manera pecaminosa, quiero pedirte perdón, pero quisiera que tú también evaluaras esto porque realmente, bueno, y ahí pueden hablar hasta terminar en oración y pueden seguir creciendo poco a poco en comunicación y en unión. Entonces eso va a requerir trabajo diligente, trabajo arduo, sobre todo de oración, para depender del Señor. Ay,